Buenas noches, estimadas estudiantes. Gusto saludarles. Buenas noches, profe. Si me escuchan, Sí, profe. sí. Tenemos un par de minutos más, ¿ok? Ok, esperemos a las demás compañeras. Creo que no, aún no se conectan. Quizás están finalizando la otra materia, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar esta clase de la semana 3. Por favor, ingresen a sus aulas virtuales para poder revisar lo que nos corresponde para la semana 3 y semana 4. Bien, para el curso Metacognición, Pensamiento Crítico y Complejo, en la semana 3 vamos a trabajar estos temas que están acá, ¿no? Juicios, tipo de juicios metanimónicos básicos, que obviamente ya hemos venido trabajando previamente, los juicios de aprendizaje, sentimiento de saber y juicios de confianza.
Además, en esta semana tenemos el resultado de aprendizaje que corresponde a la semana 3 y 4. Aplicar procedimientos básicos de monitoreo metanimónico, tales como los juicios de facilidad, juicios de aprendizaje, sentimiento de saber, confianza, para evaluar las estrategias de aprendizaje para la comprensión de textos académicos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar durante estas 2 semanas. Ese es el resultado de aprendizaje que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a revisar brevemente el aula virtual de esta semana para que podamos tener todos una película clara de sus responsabilidades eh, hasta el día sábado. Esta unidad o esta semana se abrió el día sábado, se cierra el sábado mismo, ¿no? Se vuelve a abrir el domingo, perdón, se abrió el domingo, pero está abierta ya previamente. O sea, la fecha de apertura es el domingo, pero está abierta desde el sábado o un poquito antes. Y se cierra el día sábado. Y la siguiente semana es el examen. Les sugiero también que ustedes vayan revisando los requisitos para el examen, ¿no? Ello incluye los requisitos académicos, los requisitos de matrícula, también los asuntos de los pagos, que estén al día con sus deudas que tengan con la universidad, para que puedan tener éxito en todos los demás aspectos. Bien, vamos a ver, en esta semana tenemos las siguientes tareas. Semana número 3, por favor, en el aula virtual. Ustedes tienen el diagnóstico de la semana 3, que eso está previsto hasta el día de hoy. Diagnóstico de la semana 3. Eso tienen que trabajarlo, ¿no? Básicamente ya hay 7 intentos, uno de ustedes que han sacado muy buenas calificaciones para hacer un primer intento. El diagnóstico de la semana 3 está seguido de una tarea individual, que básicamente es presentar un mapa conceptual. Queridas estudiantes, y aquí quiero yo ser muy enfático en el mapa conceptual. Este, Queridas estudiantes, un mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje. Ustedes tienen la oportunidad de presentar lo que saben a través del archivo o a través de la imagen que van a presentar. Yo he notado que en las últimas 2 semanas han presentado trabajos que no tienen todos los conceptos. Entonces tengan cuidado con eso, porque el mapa conceptual es una descripción gráfica de lo que está aprendiendo. Sí, la descripción gráfica es muy general. Está leyendo pues por encima. Porque si usted está estudiando un texto y tiene la hojita, porque es a mano, no es en computadora, usted va haciendo los conceptos al lado, ¿ya? Va creando los conceptos poco a poco. Si no está leyendo a profundidad y hace solo un ojeado rápido, el mapa conceptual va a ser muy general. Entonces, he tenido la oportunidad de revisar sus trabajos, pero el mapa conceptual es, en algunos casos, es muy deficiente. Un mapa conceptual es más o menos, o debería darme una idea, o es como una ventanita a su mente. ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Cuáles conceptos? ¿Ok? Si usted está haciendo unos mapas conceptuales muy sencillos, ah, me está diciendo, he revisado muy pocos conceptos, ¿ya? Entonces es importantísimo que usted haga unos mapas conceptuales que tengan detalle, ¿de acuerdo? De esa forma le podré valorar mucho más lo que está aprendiendo. Es posible hacer un mapa conceptual muy genérico que no tenga, digamos, todos los conceptos y aún así está aprendiendo. Sí, claro que sí. Es posible que usted esté haciendo un mapa conceptual muy general, pero tiene mucha información en la cabecita. Pero es muy raro que habiendo tenido la oportunidad de pasar su mapa conceptual en una hojita, tenga tan pocos conceptos, asumiendo de que hay muchos conceptos en su memoria a largo plazo, ¿no? Entonces es mejor hacer un mapa conceptual en detalle. Otra cosa más es que ustedes no deben confundir
mapa definición con concepto. La palabra metacognición es un concepto con una sola palabra. La palabra experiencia metacognitiva es un solo concepto, dos palabras. Juicios de aprendizaje, tres palabras, un solo concepto. Juicio de aprendizaje retrospectivo, cuatro palabras, un solo concepto. Así que no confundar entre definición y concepto. Lo que debe estar en el mapa conceptual solamente son los conceptos. Hay mapas conceptuales que ponen definiciones en un cuadrito, en una burbuja, escriben conceptos, perdón, definiciones de un concepto. Lo que yo quiero es que esté el concepto ahí, porque es un mapa de concepto, un mapa conceptual, y que los mapas los conceptos estén conectados entre ellos con palabras y líneas de enlace. O sea, no necesitamos que todas esas palabras del concepto, la definición esté en el texto, esté en el mapa. Eso debe estar acá, junto con el concepto. Tiene que aprender eso, tiene que dominar eso. ¿Ok? Bien. A ver, vamos con la tarea eso es con respecto a la tarea individual de la semana 3, al mapa conceptual. Vamos ahora con el taller. Para el día jueves, vamos a trabajar otros 20 casos con base en el artículo sobre el modelo metacognitivo y afectivo del aprendizaje autorregulado, el famoso MASAL, el MASL. ¿Ok? Ese es un concepto muy viejo, pero muy fructífero. Entonces, allí justamente en la tarea del taller, en el taller 3 están los conceptos, fíjese, nivel persona, nivel tarea por persona, ese tipo de interacción, experiencia metacognitiva, sentimiento de dificultad, sentimiento de familiaridad, sentimiento de confianza, juicios metacognitivos, monitoreo metacognitivo, control metacognitivo, autorregulación de arriba hacia abajo, top down, autorregulación de abajo hacia arriba, bottom up, autoconcepto académico, autoeficacia, emociones epistémicas, curiosidad, sorpresa, confusión, interés, regulación del esfuerzo, retroalimentación interna y externa. Todos esos conceptos los vamos a trabajar en ese taller. Y aprovecho que, queridas estudiantes, que esos conceptos que están en la tarea 3 son los conceptos que ustedes deben utilizar también en el mapa conceptual, ¿ya? Pero, por favor, trabaje con más detalle en los conceptos. El producto del taller para el día jueves es la respuesta argumentada de estos casos, de estos 20 casos que están allí basados en el modelo del MSEA. También hay que hacer una síntesis sobre qué ustedes han aprendido hasta el momento de ese modelo, cómo influyen las emociones en el aprendizaje, qué cambios realizarían en sus propias estrategias. Ustedes como estudiantes, ¿qué ustedes harían para aprender mejor? De acuerdo a esta teoría, ¿no? Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer para eh, el día jueves. Para el examen, ustedes tienen que responder a un cuestionario, ¿ok? Ese examen va a estar abierto el día sábado, consiste en 20 preguntas sobre el tema que estamos trabajando. Ustedes solo tienen 10 minutos para ese examen, ¿ok? No hay más. Yo les sugiero que ustedes puedan estudiar para hacerlo rápido. Solamente hay 20 ítems y 10 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los temas y las tareas de esta semana? ¿Alguna pregunta o comentario? De mi parte, no, profe. Online. Ok. Karen, ¿usted recibió mi correo? Sí, profe, le agradezco mucho. Ok. Muchas gracias. Ok.
Ya, permítame que el aula virtual está muy lenta, muy, muy lenta, terriblemente lenta. Ya está corriendo. Bien, vamos a las notas entonces de este curso, de esta semana. Por favor, vamos a ver el artículo que nos toca analizar esta semana. Le va a parecer muy familiar los autores, de hecho. Ok, el artículo, ¿no? Revisiting the metacognitive and affective model of self-regulated learning, origin, development, and future directions. Esto ha sido publicado recientemente. O sea, ustedes están revisando literatura muy, muy, muy buena. Nada menos que esta muy experta Anastasia Eftides de la Universidad de Grecia, me parece que es. Sí, de Tesalónica. Y el profesor Ben Swartz de Miami University, por aquí está, Florida International University de Miami. Esos dos muy reconocidos autores en el tema, ¿no? Entonces, vamos a trabajar estos dos autores, específicamente el MAS, ¿no? El MAS, ¿no? Que es el Metacognitive Affective and Self-Regulated Learning. Bien, vamos con las notas. Mis notas de la clase, permítame un segundito más de mis notas. Ya. Entonces, vamos a revisar este modelo porque vamos a pasar de metacognición a autorregulación, ¿ok? De metacognición a autorregulación. Y este artículo pretende justamente trabajar ese concepto de autorregulación de una forma mucho más integrada. El, el MASLOW, o el Metacognitive Affective Model of Regulated Learning, este modelo propone que aprender no solamente significa pensar, recordar o estudiar, sino también monitorizar lo que uno está haciendo. Eso ya lo sabemos de hace 2 semanas, el monitoreo y el control. Los autores agregan que también significa sentir lo que ocurre durante el proceso y tomar decisiones. ¿Ok? La gran aportación de este modelo a lo que hemos venido trabajando hasta el momento es que une tres elementos que se estudian por separado: metacognición, motivación y afecto. ¿Ok? Metacognición, motivación y afecto. La metacognición, hemos venido conversándolo previamente, que se refiere a ese proceso de monitoreo y control. Monitoreo y control. Y también vimos la semana pasada que hay tres niveles. El nivel cognitivo, que es prácticamente procesar la información que se está aprendiendo, por ejemplo, lo que estamos trabajando acá en este artículo. Lo que estamos aprendiendo, bueno, esto está en inglés, pero si estoy aprendiendo, por ejemplo, de que hay un nivel de persona, personal task plus, o by person levels, entonces, ok, hay un nivel de interacción entre la persona y estoy procesando esa información. El nivel metacognitivo, a ver, ¿de qué se trataba? Ah, ok, me estoy preguntando por lo que he aprendido. Y también me pregunto, para la tarea que tengo que hacer,
¿Cuánto de lo que estoy estudiando lo recuerdo? Ok, no recuerdo mucho. Ok, no recuerdo mucho. O sea, ahí está un juicio metacognitivo. Pero también hay un tercer nivel. ¿Cuánto de lo que yo pienso que he aprendido es cierto? Es preciso. Cuando me pregunto sobre si he aprendido, ¿realmente lo recuerdo con precisión? Ese es el nivel metacognitivo. Es pensar sobre lo que yo he pensado previamente, sobre sobre mis juicios. Bien, este artículo agrega más elementos. O sea, si por si eso fuera poco, vamos a trabajar ahora el nivel de la motivación o el elemento de la motivación y el afecto. Además, vamos a trabajar dos niveles. Esto está muy complejo, profesor. Sí, los autores de la metacognición trabajan un montón de variables para describir la complejidad de la mente humana. En este caso, además de metacognición, además de motivación y de afecto, dicen que el aprendizaje ocurre en dos niveles en este modelo, que es el nivel de persona y el nivel de tarea interactuando con la persona. O sea, tenemos nivel de tarea X persona, que es una interacción. Desde esta perspectiva, la por aquí, de hecho, por aquí está task X, o interacción con persona. De esta perspectiva, la autorregulación no es un proceso tan fácil de describir, sino que es un proceso dinámico, cambiante, que depende del estudiante, depende de la tarea, depende de cómo el estudiante trabaja con la tarea, depende de cómo el estudiante se está monitorizando, depende de qué emoción le genera la tarea al estudiante. O sea, el aprender es bastante complejo, no es solamente procesar la información. Ese procesamiento también genera emociones. Eso es lo interesante. Bueno, para entender bien este modelo, vamos a revisar el punto central de los autores, ¿no? Los autores indican o sugieren que los estudiantes autorregulados o los estudiantes que se autorregulan durante el aprendizaje establecen metas, planifican, planifican lo que van a hacer, monitorizan o monitorean su ejecución de las metas o de la planificación y van corrigiendo sus errores y evalúan los resultados. O sea, no es diferente de lo que vimos previamente. Previamente vimos que hay dos niveles. El estudiante se enfoca, o tres niveles, se enfoca en la tarea, luego se pregunta cuánto recuerda, cuánto va a recordar. O sea, no es diferente. El estudiante, pues, se enfoca en una meta. La meta es que yo me aprenda dos párrafos, o me aprenda esta lección, o que entienda este texto en inglés, o que me aprenda este conjunto de palabras, o que aprenda a resolver este problema matemático. Esa es la meta. Que yo aprenda a despejar la X en estas tareas, o que simplemente resuelva este número de tareas de despeje de fórmulas o de ecuaciones, o de aprender estas reglas de razonamiento matemático, de inclusión, exclusión, etcétera, condicionales. Chévere, esas son las metas. Ejecuto esa meta, voy a estudiar, controlo y monitoreo. En otras palabras, no es diferente lo que ellos dicen de lo que hemos venido trabajando en las últimas 2 semanas sobre metacognición. Sin embargo, este proceso que los autores describen en su artículo implican las experiencias subjetivas de la persona que aprende. Experiencias subjetivas que influyen en la manera en que aprendemos. Por ejemplo, por aquí se habla un poquito de, bueno, aquí explica la importancia. Cuando le invitó Jeffrey Green, que es un importante autor también, un tipo que comparte mucha información. Sería bueno que ustedes lo contacten vía LinkedIn.
Probablemente le va a aceptar y él comparte mucha información de los estudios recientes de este tema. Bueno, él le invitó a, a una publicación y bueno, surgió su artículo. Ahora, este artículo, como le decía, pone énfasis en las experiencias, o pone también énfasis en las experiencias subjetivas, que tiene que ver con, por ejemplo, familiaridad. Ya lo sabemos. Oh, siento que esto es familiar para mí. Un sentimiento de que ya lo sé. Un sentimiento de que me es común esto, ¿no? Familiarity. Por aquí está. El sentimiento de familiaridad. O también el sentimiento de novedad. Ambas cosas están integradas en el mismo sentimiento, ¿no? Sentimiento de familiaridad o el sentimiento de novedad. De que es nuevo esto, no es tan común. También está el sentimiento de dificultad. Oh, siento que esto es difícil. O el sentimiento de confianza, que ya lo vimos previamente también como un juicio de aprendizaje. ¿Cuánta confianza creo que tengo? Acá lo habla como una experiencia subjetiva de sentimiento, sentimiento de confianza. También habla de sorpresa. Oh, sorpresa. Ah, ok. Esa emoción que nos da la información cuando es nueva y nos causa una emoción, ¿cómo se, enablement, ¿cómo se dice esto? Cuando uno tiene un incremento en la emoción positiva. Curiosidad, ansiedad, satisfacción. Esos son sentimientos que se recogen en este artículo. Los estudiantes no solamente planean racionalmente las cosas, sino que también procesan sus propias emociones. ¿Ok? Aquí está un poquito el cuadro que es muy relevante. Aquí está a nivel de tarea, a nivel de persona. Aquí tenemos el autoconcepto, por ejemplo, ¿no? A nivel persona, cómo yo me conceptualizo a mí mismo, los afectos, la habilidad, las creencias de control. ¿Ok? Aquí está un poquito la explicación, aquí está la fuente también, ¿no? De, aquí está el Metacognitive Knowledge, el MK, Metacognitive Knowledge. Ok, vamos a ir con este punto. Entonces, la idea aquí de los autores es que los estudiantes experimentan emociones y esas experiencias subjetivas, emotivas, afectivas, también influyen en el aprendizaje. Vamos a explicar un poquito más esto. Vamos con las ideas subjetivas del aprendizaje, con la experiencia subjetiva del aprendizaje. Ok, los autores por aquí inclusive lo indican. Metacognitive experience. Aquí está, experiencias subjetivas o experiencias metacognitivas. Las experiencias son distintas, estas experiencias pueden ser distintas de las emociones como tal. Vamos a revisar un poquito este detalle en mis notas. Ok, la idea subjetiva de las experiencias. Vamos, los autores explican que el origen de este modelo, el modelo de autorregulación afectiva, está en las observaciones de que los estudiantes viven experiencias internas muy específicas, muy precisas cuando aprenden. En estudios previos, que los mismos autores reportan, estudios sobre la resolución de problemas, se ha encontrado que los estudiantes podían reportar si una tarea les resultaba familiar, les resultaba difícil, fácil, confusa, satisfactoria, frustrante. Como los estudiantes podían reportar esas emociones o esas experiencias durante el aprendizaje, surgió una idea que fue, digamos, el centro para este modelo. Es que esas experiencias reflejan procesos metacognitivos. Es decir, esas experiencias son como una ventana a lo que está pasando dentro del estudiante, de la mente del estudiante. Es decir, esas ideas como frustración, satisfacción, confusión,
son como una especie de ventana hacia la calidad del pensamiento que el estudiante está teniendo durante el aprendizaje. Es decir, que esas experiencias o esa confusión, esa familiaridad, esa novedad, es como que, ok, podemos saber entonces un poquito más de lo que ocurre en la mente del estudiante a través de esas emociones. ¿Qué está pasando en la mente del estudiante cuando está procesando la información? ¿Qué está pasando cuando está haciendo el examen? ¿Qué está pasando cuando está recuperando la información? Entonces, así, cuando un estudiante, por ejemplo, un estudiante piensa, esto me está resultando muy difícil de entender. Ah, esto está muy difícil. Pero un estudiante dice eso, eh, no solamente está experimentando una emoción de frustración o una emoción de insatisfacción o de confusión, sino que también está hablando de su funcionamiento cognitivo. Está hablando de los procesos cognitivos que pueden estar teniendo lugar en su mente, que afloran a través de experiencias o de emociones de este tipo, subjetivas. Entonces, esta distinción entre cognición es importante entre experiencia subjetiva y cognición y emoción es muy importante. Los autores de este artículo hacen una precisión conceptual que ustedes deben tener en cuenta. Las experiencias metacognitivas, esa experiencia eh, subjetiva con la tarea, es diferente, o las experiencias son diferentes de las emociones. Son diferentes, cosas diferentes a las emociones. Aquí lo hice un poquito, ¿no? Es diferente. Ahora, es que específicamente el sentimiento de dificultad, el sentimiento de que, esto está difícil, ese sentimiento no equivale ni a la ansiedad ni al miedo, que sí son emociones. O sea, el sentimiento de dificultad es una señal desagradable que indica que el procesamiento cognitivo no está fluyendo fácilmente. El sentimiento de dificultad indica eso. Y eso puede aparecer antes, durante o después de la tarea. Y no conduce automáticamente a alguna acción específica, como sí ocurre con muchas emociones. La emoción sí dispara conductas, pero un sentimiento de dificultad no necesariamente. A veces el sentimiento de dificultad puede llevar a más esfuerzo, a más tiempo de trabajo, incluso a abandono de la tarea, dependiendo cómo el estudiante interpreta el origen de esa dificultad. Entonces, hay que tener presente aquí que las experiencias subjetivas son formas de conectarnos con lo que está pasando internamente con el estudiante. Pero esas experiencias metacognitivas son diferentes a las emociones. Eso lo dice por acá, inclusive. Metacognitive experience, porque creo que lo dice de forma muy clara. Ya, aquí está. Entonces, aquí está. Entonces, fíjense que al mismo tiempo los estudiantes podrían experimentar afectos placenteros o no placenteros, por ejemplo, que les gusta lo que están haciendo o pensar que esta es la última cosa que ellos les gustaría estar haciendo, así como las emociones, tales como el aburrimiento, curiosidad, ansiedad y sentirse como que no tiene apoyo. También ¿cómo es? El orgullo,
lo cual se puede, estas cosas se pueden manejar para resolver problemas. Todas estas son experiencias subjetivas y fenómenos que, según estos autores, describen o explican este modelo que está acá como algo indispensable, pero a veces no se consideran dentro de los modelos de autorregulación. Y aquí explica un poquito más qué es la experiencia subjetiva, ejemplo, las emociones, los juicios acerca de los propios estados cognitivos y el desempeño de las tareas. ¿Qué función juega? Ahora, aquí dice, es importante destacar que las experiencias metacognitivas son distintas de las emociones, ¿ya? Entonces, normalmente se las asocia, pero son diferentes. Lo que ocurre es que la función de estas experiencias metacognitivas es hacer consciente a la persona de lo que pasa dentro de su proceso cognitivo. Entonces, es importante que ustedes tengan presente que, si bien se habla de emociones o de sentimientos, se refiere específicamente a la experiencia con el material, a la experiencia durante el aprendizaje. Son cosas distintas a la emoción. Ahora vamos a revisar un poquito más la relación con estas relaciones que están acá, esto que está aquí, ¿no? Entonces, uno de los aportes de este modelo, que ustedes podrán inclusive imaginarlo con ustedes mismos, es que hay una distinción entre persona y tarea y hay una interacción entre ambas. Son dos niveles, el nivel de persona, el nivel de tarea e interacción con la persona. En el nivel de persona se incluyen las características estables de los estudiantes, características estables de los estudiantes. Por ejemplo, sus creencias, su autoconcepto, por ejemplo. Creencias, autoconceptos, creencias de control, por ejemplo, autoconceptos, autoeficacia, en este caso la creencia de que es capaz o no, y su conocimiento metacognitivo, sus motivaciones y sus emociones habituales durante el aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante puede creer que está aprendiendo muy bien las matemáticas. Un estudiante puede creer eso. Está aprendiendo. O por el contrario, puede pensar de que las matemáticas no son para él o para ella. Estas son creencias, ¿ok? Estas ideas fluyen durante el aprendizaje y pueden influir en cómo realiza la tarea, qué expectativas se hace de la tarea, qué resultados se espera de la tarea, inclusive antes de hacerla. O sea, esas creencias definen cómo yo afronto la tarea. Aquí tenemos, ¿no? Las creencias de las personas, cómo yo me creo a mí mismo, mis creencias de habilidad. Ahora, vamos con el nivel de interacción, tarea por persona. Fíjense que aquí hay una relación de la persona con la tarea. La tarea apunta a la persona, es decir, que la tarea eh, destaca o hace que afloren estos elementos de la persona, pero también en la tarea hay una interacción con la persona. Vamos a revisar eso rápidamente. El nivel donde hay interacción entre persona y tarea, que es la flechita que está aquí, fíjense que hay una interacción entre ambos cuadros, se refiere al lugar donde ocurre el trabajo concreto sobre una actividad específica, donde ocurre específicamente la actividad cognitiva, donde el estudiante representa la tarea, procesa la información y evalúa el resultado. En otras palabras, cuando el estudiante representa, es el estudiante con sus creencias, con sus formas de entenderse, con sus creencias de habilidad. El estudiante representa la tarea. O sea que la representación o lo que yo creo que debo hacer como tarea, eso puede variar de acuerdo al tipo de persona,
o a los elementos como los afectos, las habilidades o creencias de cada persona. La tarea no va a cambiar. La tarea de hacer tal o cual ejercicio de matemáticas, eso va a ser objetivo para todos, va a ser igual. Pero cuando la persona lo procesa, esa idea, esa interacción puede generar diferentes formas de afrontar la tarea en diferentes estudiantes. Porque la tarea es la misma, las personas tienen diferentes niveles de afecto, de habilidad, creencias, entre otros. Entonces, cuando hay ese nivel de interacción entre la persona y la tarea, también surgen las experiencias metacognitivas y afectivas. ¿Por qué? Porque la persona interactúa con las demandas de la tarea. Cuando la persona está haciendo la tarea, la persona, lo que tiene adentro, sus creencias, generan experiencias metacognitivas que pueden ser diferentes de otra persona. Solamente veamos el sentimiento de familiaridad. Cuando los estudiantes dicen, esto me parece ya conocido y esto está fácil. Ok, esa creencia que tiene de que puede hacer la tarea se debe a que ha tenido una experiencia previa con tareas similares. Ok, entonces ese estudiante va a afrontar la tarea probablemente con mayor facilidad, aunque la tarea sea difícil, ¿ya? Aunque tenga pocos conocimientos, pero ha tenido una experiencia previa exitosa. Mientras que un estudiante que ha tenido experiencias negativas con tareas similares, aunque tenga conocimiento apropiado, sus creencias negativas de autoeficacia y de creer que lo puede hacer, va a afrontar la misma tarea con una perspectiva diferente. Solo por el hecho de que ha tenido una experiencia no tan placentera previamente, aunque tiene los conocimientos relevantes, inclusive mejor que otro estudiante que tiene una experiencia positiva. Entonces, la interacción con la tarea, o cuando yo interactúo con la tarea, surgen esas emociones o esas experiencias metacognitivas. Ahora, eh, como le decía, las experiencias metacognitivas y afectivas surgen porque la persona interactúa con la demanda de la tarea. Este artículo muestra, por ejemplo, el construir una linterna. Hay un ejemplo bien chévere ahí, ¿no? Algunos estudiantes interpretan la tarea como algo aburrido, hacer una linterna. Otros como una oportunidad para aprender electricidad. Y otros como una forma de mejorar la calificación. O sea, la misma tarea, objetivamente hablando, puede activar experiencias metacognitivas, subjetivas, completamente distintas debido a la interacción de esa persona con esa demanda de la tarea. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos eh, la persona, la motivación entre la persona, lo que me motiva, se asocia con el afecto. Y el afecto también influye en mi motivación. Si el afecto es negativo, la motivación probablemente va a decaer. O si el afecto es negativo, probablemente va a decir, no, esta vez lo voy a hacer. Depende. El autoconcepto, cómo yo me creo a mí mismo. ¿Soy capaz o no? ¿Soy bueno para las matemáticas? ¿Soy bueno para escribir? Mm. Mi habilidad. No soy bueno para escribir bien, pero esto lo puedo hacer. Tengo una creencia bastante positiva. Lo puedo. También podría decirse que es una forma de sobreconfianza. Creencias de control. Si yo puedo manejar esta tarea, si yo creo que puedo hacer la tarea y puedo manejar las condiciones para tener éxito. ¿Ok? Aquí tenemos la interacción. Cognición. Cognición. Afecta y recibe el efecto de la metacognición y el afecto. Es decir, el control y el monitoreo
afectan la cognición. Esto ya lo revisamos desde el primer día de clases. O sea, los procesos de control, si, bueno, yo me pregunto si estoy aprendiendo o no, perdón, ese es el monitoreo. Eso hace que ejecute algo sobre lo que estoy aprendiendo. Paso al siguiente párrafo, a la siguiente página, paso a la siguiente tarea o vuelvo a revisar. Pero también el afecto, perdón. ¿Qué me hace producir esto? O sea, ¿qué me produce esta tarea? Uy, siento que esto, ay no, está horrible. Esto me genera frustración porque nunca lo he entendido bien. Entonces ahí surge un afecto que puede ser en este caso la frustración, y es porque está teniendo una experiencia metacognitiva de dificultad de la tarea. ¿Ok? Y al mismo tiempo, eso influye en la autorregulación. Recuerden que la autorregulación conlleva la planificación, la ejecución del plan, la revisión si estoy logrando o no las metas, etcétera. Eso es autorregulación. Ponemos una meta, los planes, hacer esto, etcétera. La autorregulación es, digamos, la decisión estratégica del estudiante para aprender algo. Pero esa autorregulación recibe el efecto de la metacognición. O sea, hay una relación directa y también la forma en que yo me regulo y yo planifico afecta la metacognición. Si la meta es que yo me aprenda 2 páginas, 3 páginas o un capítulo, los puntos principales, esa es la meta, entonces yo me pregunto por cada párrafo, ¿lo estoy aprendiendo? Y eso define el logro cognitivo. Y de acuerdo a mi logro cognitivo, ejecuto la metacognición, siento lo que está pasando y eso afecta a mis planes o a mis metas de autorregulación. También es importante que ustedes puedan ver aquí ah, que, eh, que hay una regulación del afecto y del esfuerzo. ¿Ok? O sea, aquí estos son elementos que están claramente separados. Los afectos, cuando yo siento, por ejemplo, ah, mm, emoción positiva. Uy, no, me está generando ansiedad, no lo entiendo bien. Oh, no lo entiendo bien. Y estoy desesperado o desesperada. Ok, entonces debo poner un poco más de esfuerzo en comprender el tema de acá. Entonces, lo que yo hago es regular mi afecto poniendo esfuerzo para aprender algo y reducir ese afecto negativo. O sea, la regulación ocurre en ambos niveles, a nivel de afectos y de esfuerzo cognitivo. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta, queridos estudiantes. Sé que esto es un poquito preguntas, queridas estudiantes, preguntas, comentarios. A ver, voy a hacer preguntas. Lucía, ¿estás por aquí? Porque te veo con la cámara apagada. Sí, profe, buenas noches. Estoy cargándole, por eso no le he encendido, pero sí estoy prestando la atención. Diga, Bien, explíqueme la interacción entre persona y tarea. entre persona y tarea, Ujú, de lo que usted nos acaba de decir. correcto. De lo que yo le comprendí, le puedo decir, porque esto es más Pero complicado también, que... pero también tienes la tarea desde el día domingo, ¿no? Sí, o sea, yo, bueno, tengo armadito el mapa conceptual Oh, ok. y saqué como un pequeñito resumen para, no sé si le puedo explicar desde ahí, porque yo me entiendo mejor así con esa traducción que hice. Ok, sí, el punto es la médula.
que el artículo que es la relación entre tarea y persona, que es un nivel más complejo en el modelo de ellos, de autorregulación. Cuénteme, ¿a qué se refiere eso? Sí, verá. Yo le saqué así en el mapa conceptual. Em, Le saqué así más o menos. Aprendizaje autorregulado y le puse, se explica mediante modelo metacognitivo y afectivo del aprendizaje autorregulado. Entre paréntesis, pues sus siglas en inglés, MASRL. Ujú. Integra tres componentes principales. El primero es la metacognición, el segundo afecto y emociones y el tercero es la regulación del aprendizaje. Esa sería la Ok, médula de este proceso de aprendizaje autorregulado. En la metacognición, conocer y controlar el propio aprendizaje. En el afecto y las emociones influyen en la regulación del aprendizaje. correcto. Y en la regulación del aprendizaje, entre paréntesis le puse, implica el control y ajustes de ajustes. Aquí no me entiendo ni yo mi letra. Ok, Implica control y el ajuste de las emociones. Eso le he puesto. Ya. En la ya, metacognición, este proceso influye en el conocimiento metacognitivo y en las experiencias metacognitivas, que ya, permiten conocer estrategias de aprendizaje, características de la tarea y las capacidades propias que tiene el estudiante. ok, En las experiencias metacognitivas, pues se generan sentimientos de dificultad, confianza, familiaridad y juicio sobre el aprendizaje. Estas dos, a su vez, tienen un monitoreo metacognitivo que permite evaluar la comprensión, el progreso y la necesidad de cambiar estrategias. ok, De ahí le hice una rayita más y le puse integra tres componentes principales, que son los que les dije. El segundo, que era el afecto y la emoción, puse emociones epimetológicas influyen durante la comprensión, la resolución de los problemas y la adquisición del conocimiento. Hice una rayita y le puse incluyen curiosidad, confusión, frustración, que es lo que usted decía, y la satisfacción. Aquí vamos a lo que usted decía, que a veces tenemos juicios como de esto yo no puedo y esto sí puedo, ¿no? O sea, lo hablo desde mi experiencia. Yo cuando era niña siempre dije yo no soy buena para las matemáticas y por más que iba a clases o sea, para reforzar y retroalimentar, no, no mismo, porque creo que yo me metí eso en la cabeza que no era buena para eso es una creencia. Claro. y lo sigo creyendo. O sea, puede ser que yo resuelva cualquier ejercicio y todo, pero lo hago con mis dudas y me frustraba mucho no poder entender. Ok, Y siempre he creído que soy muy buena para, por ejemplo, para la literatura y esas cosas. Siempre me ha gustado escribir y creo que soy muy buena para eso. Entonces es un pensamiento que yo creé desde niña y lo sigo manteniendo ahora como adulto. ujú. Habemos algunos Ujú. que creíamos que éramos buenos para las matemáticas y precisamente por eso estudiamos un poquito más matemáticas. Pues sí, hay personas que se les da bien todo, pero creo que también influye los profesores que tenemos, o sea, porque De ley. si alguien le dice a Eh, usted no puede o no vale o no, y usted de niño se cree eso, entonces creo que eso es lo que me influyó y yo hasta ahora lo pienso así. Y cuando hago algún ejercicio, pues lo hago con mis dudas porque pienso que no soy buena para eso. Entonces, este aprendizaje autorregulado tiene mucho que ver con este tema. ya. Ahora cuénteme, ¿por qué hay experiencias subjetivas que pueden ser diferentes entre los estudiantes cuando la tarea es la misma? Este cuadrito de acá. Mm. Porque no todos tenemos, como yo le decía, la misma percepción. O sea, me dan una tarea a mí y yo la ejecuto con dificultad y frustración porque Si pienso eres que no se me matemático. da. Exacto, o sea, pienso que lo estoy haciendo mal. Puede que lo esté haciendo bien, pero es mi percepción por alguna experiencia anterior. Ya. Ok. Entonces aquí tenemos
Si usted cree que puede controlar su creencia, ¿no? Su creencia de control, eso influye en sus MS, Sí, en sus metacognitive skills. Por ejemplo, eh, para hacerse metas, hacer planes. Esas son las metacognitive skills, la capacidad para ejecutar tareas metacognitivas. Pero también está el metacognitive knowledge, el conocimiento, lo que tú dices, bueno, usualmente me resulta mejor estudiar ejemplos resueltos en matemáticas, porque si me mandan directamente al problema, me va a ir mal. Entonces yo creo que mejor me resulta resolver algunos ejercicios, pero viéndolos ya resueltos. O sea, aprender resolviéndolos, o sea, aprender de la resolución que otro ha hecho, una resolución completa y correcta. Entonces, o yo aprendo mejor este tema haciendo cuadritos, encerrando las palabras principales. Entonces, ese es metacognitive knowledge. Es el conocimiento que yo tengo sobre qué es mejor para mí, conocimiento metacognitivo. Y eso influye en mi habilidad. profe, Entonces, perdón que le ajá, interrumpa. Es como, por ejemplo, yo, yéndome a una experiencia propia, es que yo tomaba clases extracurriculares en matemáticas y ya. tenía que aprender otros métodos para tener el mismo resultado. Entonces, esa era mi forma de, Por ejemplo, ¿cuál método te refieres específicamente? por ejemplo, para resolver un problema matemático, o si lo hago más sencillo, por ejemplo, para hacer una división, hay profesores que tienen un método que le Ya, enseñan de una forma y el yo lo tenía que procedimiento. aprender de todas las formas posibles para poder tratar de sentirme un poquito segura y pensar que lo voy a hacer mejor. Ya, ese es un conocimiento metacognitivo. Creer que tengo que aprender diferentes métodos para resolver el mismo problema, para hacerlo mejor. O sea, mi habilidad, o sea, si yo tengo más métodos de resolución sobre ese problema, mi creencia de habilidad va a ser más alta. Y lo contrario, es correcto. Es lo que está hablando aquí, conocimiento metacognitivo. Otra cosa es la motivación, si yo lo quiero hacer. ¿Deseo hacer eso o no? ¿O me cuesta? Eso también influye en las destrezas y en el conocimiento metacognitivo. Pero esto aún estamos hablando aquí a nivel de persona. Todo esto es persona. Cómo la persona, como tú dijiste, cada persona lo afronta, ¿no? Pero eso también varía de acuerdo a la tarea. Aquí tenemos otro cuadrito. Aquí tenemos tres elementos cognitivos. La representación de la tarea, el procesamiento cognitivo y el desempeño como tal. ¿Ya? Esto es a nivel cognitivo. A nivel metacognitivo, tenemos la experiencia metacognitiva, metacognitive experience, que es prospectiva, y las metacognitive skills. A ver, ¿qué es una representación de la tarea? Una persona, cuando ve la tarea, se hace una imagen de la tarea que tiene que hacer. Esa es una representación. Ah, ok. Tengo que hacer esa división. Chut, ¿cómo era? Ah, ok. Entonces me trato de imaginar lo que tengo que hacer y cómo debería hacer antes de ejecutar la tarea. Por eso es prospectiva, es a priori, antes de la tarea. Y ahí me surgen, ah, ok, tengo experiencia con esto. Ah, ok, he tenido conocimiento sobre, etc. ¿Sobre qué? Sobre tareas relacionadas. Tareas relacionadas previamente, ¿no? Que yo he visto previamente. ¿Y qué ejecuto? Monitoreo y control y regulación del afecto. Durante el proceso, durante. Cognitive processing. Cuando yo estoy ejecutando la tarea, hago monitoreo y control. Durante. Entonces, durante la tarea me salen las experiencias metacognitivas. Lo que yo he experimentado previamente o lo estoy viendo en este momento es
durante, y las destrezas durante. ¿Sobre qué? Sobre la actividad relacional. Monitoreo y control es el proceso. Esto que está aquí, esta rayita que está aquí, son los efectos, ¿no? Fíjense que aquí hay monitoreo y control. Recuerden que hay unas flechitas en el que aprendimos en el primer cuadrito, la flechita hacia arriba y hacia abajo. Bueno, aquí tenemos las mismas flechas, por eso se resaltan el monitoreo y control. Acá tenemos autoobservación, retrospectivo. ¿Cómo me fue? No me fue tan bien. Oh, me fue mejor de lo que yo pensaba. Autoobservación, retrospectivo. ¿Ya? Entonces aquí yo estoy viéndome hacia atrás. ¿Cuál fue mi experiencia metacognitiva? Me dio esto, de esto, sentí lo de acá, etcétera. Y estas destrezas fueron claves. Planifiqué y me sometí al plan hasta lograrlo. ¿O no? Igual, los procesos metacognitivos entre la metacognición y la autorregulación, autoobservación. Ok, aquí el punto es que las personas tienen diferentes, podrían tener diferentes experiencias metacognitivas antes de ejecutar la tarea, durante la ejecución de la tarea y después, viendo hacia atrás. Las personas pueden tener afectos antes, durante y después de la tarea. Esas personas pueden tener diferentes formas o diferentes experiencias subjetivas de acuerdo al proceso metacognitivo que está ocurriendo. Entonces, esa es la idea que tenemos acá. Los procesos metacognitivos que hemos venido trabajando en estas últimas 2 semanas pueden ser diferentes o pueden sentirse diferentes para diferentes personas. Y eso puede darse, eh, digamos, en diferentes momentos de la tarea, antes, durante y después. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre esta interacción entre persona y, este, y tarea? Revisemos un poquito más ahora el siguiente punto, que es clave también en todos los modelos de metacognición y autorregulación que hemos trabajado hasta ahora, son los dos controles de acá. Perdón, los dos procesos, monitoring and control. Entonces, este modelo afectivo de la autorregulación entiende la autorregulación como una interacción continua entre monitoreo y control. Aquí lo dice clarísimo. Fíjense que está todo el tiempo monitorizando y controlando. Esto es continuo, antes, durante y después de la tarea. Ya sabemos que monitorizar significa darse cuenta de cómo voy en mi aprendizaje. Estoy reteniendo la información que estoy aprendiendo, estoy entendiendo al profesor. Eso es monitorizar, monitorear. Mientras que controlar, como lo vimos desde la primera semana, significa actuar, hacer algo con esa información del monitoreo. Si un estudiante detecta que no comprende un texto, puede hacer algo, no puede releerlo, puede buscar apoyo, puede cambiar estrategia de aprendizaje, dedicar más tiempo a la lectura de esa página o ese texto. Inclusive podría cambiar la meta. O sea, mi meta era comprender este texto, aprender este texto, y ahora no, pues ya mejor basta con que lo haya leído, cambie de meta. Mm. ¿Por qué? Por eso es por efecto del control que ejecuto sobre mi cognición, sobre los resultados de monitorizar si lo he aprendido o no. Ahora, este artículo indica algo bien interesante. Que no o sea, se ve como explícito en los otros, en las otras semanas que hemos revisado. El monitoreo
puede ser implícito o explícito. Cuando uno cree que la persona es racional todo el tiempo y está pensando sobre lo que está aprendiendo, uno podría pensar de que la persona explícitamente está monitorizando su aprendizaje. Pero este artículo pone, digamos, eh, pone de relieve la dimensión implícita del monitoreo. Es decir, que hay personas que sin darse cuenta de forma consciente, hay el estudiante como dice, no lo entiendo. O sea, implícitamente, no es que consciente, lo hace consciente todo el tiempo. El estudiante detecta que está difícil, le resulta complicado entender el tema, se bloquea, no está buscando, no está monitorizando, no se está preguntando, a ver, de lo que yo he leído, cuánto recuerdo o cuánto recordaré. No está preguntándose de forma explícita eso, sino que inmediatamente sale de forma implícita. Oh, siento que no lo estoy entendiendo. Es implícito. No es necesario que uno esté con un cuestionario revisando todo el tiempo para ver si entiendo o no el material. Cuando el estudiante implícitamente siente que no le va bien en su comprensión, revisa el procedimiento y organiza la clase, organiza el tiempo. Se dice, "Oh, no le estoy poniendo mucho esfuerzo a esto". O sea, inmediatamente lo hace, ni siquiera lo piensa, es implícito. Inclusive siente esto me está generando angustia. A ver, vamos otra vez. Y trata de reducir esa angustia volviendo a revisar el material. Pero es casi implícito. Esto, esto es muy importante en la clase, queridos estudiantes, porque eh, la autorregulación no es solamente saber aprender, o no es, la autorregulación no tiene que ver necesariamente con cómo lo voy a hacer de forma racional, sino también tiene que ver con interpretar lo que yo estoy experimentando a nivel de afecto durante mi estudio. Ok, siento esto y eso, ¿qué puede significar? Ajá. No es, supongamos que yo estoy aquí teniendo un proceso de frustración durante el aprendizaje. Me frustra, me siento mal, siento que no lo entiendo. Oh, ya, eso de ya eso, este, el estudiante debe saber interpretar a qué se refiere. ¿Por qué sientes eso? Una pregunta podría ser para uno mismo, ¿por qué estoy experimentando ansiedad o preocupación durante este aprendizaje? Hay gente que dice, no lo sé, ¿por qué siento esto? Ok, pero aquí el punto no es solo experimentar eso, sino también saber atribuirle esa emoción a algo en la tarea. ¿Qué es lo que está pasando durante mi estudio que me está generando este efecto negativo? Entonces uno tiene que saber como estudiante o como persona interpretar esa emoción y buscarle una atribución en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué sientes eso? ¿Qué parte te hace falta comprender por lo que estás experimentando esa emoción? Puede ser una pregunta que yo le hago a un estudiante. ¿Cómo te va con la tarea? Profesor, esto está difícil. ¿Qué sientes? Siento que me da como ansiedad porque me siento nervioso cuando estudio esto, cuando trato de resolver un problema de esto. Ok, ¿qué parte es la que te hace sentir así? Entonces, el estudiante debe relacionar su emoción con la dificultad de aprendizaje que está teniendo en ese momento, para que el estudiante sea mucho más efectivo en su autorregulación. Si el estudiante no detecta o detecta su emoción, pero no le puede encontrar la atribución o a qué se debe eso, ah, va probablemente a dejar la tarea, va a hacer esfuerzo en otras cosas que no son las que debe mejorar. Está tocando el piano y siente que no puede, pero
¿Por qué estás repitiendo todo ese pedazo de partitura? ¿Cuál parte es la que no estás logrando hacerla bien? Ah, esta parte de acá. Entonces, enfócate en esa parte. No practiques todo ese bloque que ya tiene todo lo que tú ya sabes, pero también lo que te está causando esa emoción negativa de frustración. Separemos lo que ya sabes hacerlo un poquito mejor, déjalo ahí, enfócate ahora en la parte que te hace falta mejorar, que es la que está generándote esa frustración. Igual en matemáticas, o en lectura, o en redacción. No me sale la forma de escribir apropiadamente un párrafo de causa-efecto, pero, ok, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Estoy escribiendo estas ideas, no, enfócate en el párrafo que te genera ese problema. O sea, el estudiante tiene que aprender a relacionar su emoción con la dimensión o el elemento específico de la tarea, para que se regule a ese nivel, porque no es toda la tarea la que le genera eso, es una experiencia metacognitiva específica. ¿Ok? Entonces, el estudiante no solamente tiene que aprender a regular, a controlarse, digamos, a regular y monitorizar su dimensión cognitiva, sino también su dimensión afectiva, las emociones, la motivación. A veces uno no quiere estudiar porque simplemente no quiero, o sea, no me gusta y quiero hacer otra cosa. Oh, pero tienes que hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué te, qué te hace pensar que puedes aplazar, procrastinar, aplazar tu trabajo? Identifica qué parte de la tarea te está generando la evitación del esfuerzo en la tarea. Y así viene un poco o sea, el estudiante tiene que afrontar su dificultad y aprender la tarea. Tiene que aprender. Esa es parte de estar en la escuela. Bien, vamos con el papel del afecto, que también los autores ah, resaltan, ya que según los autores las emociones y el aprendizaje no se pueden separar, van juntas. Vamos a ver. Un elemento central del modelo que tenemos acá es que el afecto está asociado a la emoción. O sea, el afecto, perdón, a la cognición. El afecto se relaciona con la cognición. ¿Ya? Aquí está el afecto, se asocia con la metacognición y la cognición. Es decir, el artículo plantea que la regulación emocional, regularme emocionalmente, y la regulación cognitiva se influyen mutuamente. ¿Ok? Esta línea significa que el proceso es bidireccional. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un estudiante. El aburrimiento, me siento aburrido, eso disminuye el esfuerzo. ¿Ok? Si me siento aburrido, me dejo de esforzar. Ahí está. Si me siento aburrido con el tema, disminuye el esfuerzo. O sea, el aburrimiento, como una especie de emoción, experiencia subjetiva, emotiva, eso hace que la gente no se esfuerce tanto. Ahí se ve la relación entre la emoción y la cognición. Me aburre, entonces reduzco el esfuerzo. Otra, la frustración hace que el estudiante abandone la tarea. Está frustrado, frustrado. Oh, y esa emoción de frustración hace que abandone o evite la tarea. Ahí está la relación entre la cognición, que es la decisión de dejar la tarea, la decisión de dejar la tarea es una acción de control. O sea, controlo la tarea evitándola. O sea, hago la tarea, no la puedo, no recuerdo, la dejo ahí. O sea, el monitoreo y el control evoca también una emoción
y esa emoción hace que dejes la tarea. Ahí se ve la relación entre el monitoreo clásico cognitivo y la emoción, el aburrimiento bajo esfuerzo. Siento una emoción negativa y o la ansiedad o la frustración y dejo de la tarea. O sea, hago un intento por ahí y la dejo. Dejo de aprender. Eh, También a veces surgen sorpresas durante el aprendizaje y esas sorpresas o esas ideas no previstas pueden hacer que me enganche más con el tema o lo deje. Entonces ahí se puede ver la relación entre afecto o emoción y aprendizaje. Hay una relación bidireccional entre ambos. Definitivamente es bidireccional. Ahora, el modelo también afirma que el sentimiento de dificultad puede aumentar con el afecto negativo. El sentimiento de dificultad, ojo, yo siento que es difícil. Eso aumenta con el afecto negativo. ¿Ok? Es decir, mi procesamiento de la tarea es difícil, pero si tengo un afecto negativo con esa tarea, o con esa clase, o con esa asignatura, eso va a influir en el sentimiento de dificultad. Como lo dijo Lucía, no va bien en las matemáticas. Tiene un afecto negativo en las matemáticas. Y eso puede incrementar el sentimiento de dificultad, digámoslo así. Tomando tu ejemplo, Lucía. Entonces, el afecto negativo también puede modificarse. Eso no significa que el afecto influye en el procesamiento de la tarea o en la dificultad de la tarea, sino que yo puedo modificar mi afecto negativo por mi esfuerzo en la tarea. ¿Ok? Ahí está la otra dirección. La primera era que el afecto negativo influye en la dificultad de la tarea. Una persona con afecto más negativo hacia la tarea o la materia tendrá un sentimiento de dificultad mayor. O sea, la emoción afecta la cognición y viceversa. Un afecto negativo a la tarea podría reducir el sentimiento de dificultad. O sea, afecta al de acá negativamente. Pero también está lo contrario. Cuando, aunque tenga un afecto negativo en la tarea, ¿no? O en la matemática, persisto en la tarea. Persisto en la tarea y la trato de resolver. No me gustan las matemáticas, me cuesta mucho, pero trato de entender, lo logro y eso modifica mi experiencia o mi afecto negativo en la tarea. Entonces, fíjense cómo hay una relación bidireccional entre una y otra. Uno diría, es lo mismo, es la misma cosa. O sea, afecto y cognición son una misma cosa. Sí. Sí, en el sentido de que ambos elementos constituyen la arquitectura de la persona o la persona como tal, por eso está acá arriba. Sí, claro que sí. Sí, mi afecto y mi cognición, mi habilidad, ambas cosas constituyen a la persona, pero son separadas. Porque a veces un afecto negativo puede hacer que la persona abandone la tarea y ese afecto negativo también puede hacer que la persona persista en la tarea.
sea, no es la misma cosa, aunque están interrelacionadas. Entonces, el papel que le otorga a las emociones a estos autores es que las emociones o los afectos eh, se relacionan con el aprendizaje, no se pueden separar, pero son cosas que se pueden influir mutuamente de forma bidireccional. Mi proceso cognitivo afecta mi emoción y también mi emoción puede afectar los procesos cognitivos. Y la relación no siempre es negativa, negativa, positiva, positiva, puede ser positiva, negativa y al inverso. También el artículo pone énfasis en las emociones epistémicas. Emociones epistémicas. ¿Cuáles son esas emociones epistémicas? Que son chéveres. Realmente los que tenemos hijos podemos ver eso ahí, observándolos cuando están interesados en un tema, ¿no? También lo vemos en nosotros mismos cuando, esto está chévere. Y uno, esto está chévere. Emociones epistémicas. ¿A qué se refiere? Se refieren a la curiosidad. Esto me llama mucho la atención. Soy curioso de estas cosas. También está la confusión. La confusión. Son emociones epistemológicas. Y la sorpresa. El hecho de percibir algo inesperado durante el aprendizaje. Estas emociones, la curiosidad, la confusión, el sentirse que algo es novedoso y me sorprende, esto surge cuando hay discrepancia entre lo que yo creo que voy a encontrar y lo que encuentro, ¿ya? Entonces, las emociones epistémicas tienen que ver con un nivel de congruencia entre lo que yo espero, o discrepancia, congruencia, discrepancia, entre lo que yo espero y lo que yo realmente encuentro. Por ejemplo, bueno, si una explicación contradice lo que el estudiante pensaba, yo soy muy bueno en esto, yo suelo someter a cuestión lo que los estudiantes creen o lo que mis colegas creen en ciencias del aprendizaje. Por ejemplo, yo siempre digo, el constructivismo no es una teoría científica. ¿Cómo que no es una teoría científica? No es una teoría científica. Demuestre lo que es una teoría científica. El estilo de aprendizaje es una mera, ¿cómo es? Ah, es una creencia de los estudiantes. No es algo que mejore la enseñanza. Es una preferencia el estilo de aprendizaje. Pero la enseñanza no mejora con eso. Las inteligencias múltiples no existen. Tal como lo definió Howard Gardner, él dijo que tenemos unos módulos en el cerebro que procesan diferentes inteligencias. Eso no se ha demostrado en ningún lado en tantas décadas de investigación neurológica. Pero lo dijo y lo mantiene. Bueno, es un mito y la gente enseña sobre eso. Hay profesores que enseñan de eso, estilo de aprendizaje, inteligencias múltiples, el aprendizaje por descubrimiento, que eso funciona de maravilla. No es cierto. Entonces, cuando uno dice eso, hay gente que no le gusta que le confronten y ahí sale una emoción epistémica. ¿Por qué? Porque es una emoción relacionada con el conocimiento, porque lo que esperaba era una validación de lo que creía y lo que recibe es una contradicción. Dice, wow, y me genera a mí frustración. ¿Cómo es posible que esto no sea cierto? Y yo lo enseño y lo aprendí en el doctorado y todo eso. No, no existe eso. Ah, Entonces, cuando un estudiante recibe algo que contradice su creencia, genera una emoción epistémica. También puede generar curiosidad. ¿Cómo que no? A ver, voy a revisar esto. Ok. Aquí está. Ok. Décadas diciendo que el aprendizaje basado en descubrimiento no funciona y lo mantenemos. 1980 y pico, hay un artículo por allí. 1990, 2000. Uy, no funciona el aprendizaje por descubrimiento. Ni en el Ecuador. Ya salió un artículo de mi persona con 4 profesores más que nos publicaron en una revista muy buena en Europa. Sí, la evidencia es sostenible con décadas de investigación, 20, 30 años de investigación. El aprendizaje por descubrimiento no es la mejor forma de aprender para los estudiantes novatos.
Hay gente que se siente atraída por eso y comienza a leer un poco más y se empapa. Entonces, eso tiene que ver con una emoción de curiosidad asociada a la discrepancia entre lo que yo esperaba recibir de información y lo que realmente estoy procesando o lo que encuentro. Entonces, muchas veces, como les digo, este aprendizaje, estas emociones epistémicas, pueden generar también que el estudiante abandone la tarea de seguir aprendiendo o también incrementen la necesidad de seguir aprendiendo. Pueden dar lugar a un aprendizaje mucho más profundo. Esto está bien chévere. Esto es así, se explica así, que se mete mucho más el estudiante en eso. Entonces, el estudiante mejora, o el aprendizaje podría mejorar, cuando el estudiante se pregunta por qué no encaja esta información con lo que yo creía y decide revisar el material nuevamente, decide comparar lo que ya sabía con lo que está encontrando y trata de encontrar más sentido de esa discrepancia o de esa nueva información. ¿Ok? Esas son las emociones epistémicas. Esas emociones surgen con el aprendizaje, que es lo que resalta este artículo que ustedes están leyendo. ¿Qué más? El sentimiento de dificultad. Ese es un punto muy importante. Es una, es una indicación clarísima, específica, es una señal, de hecho, una señal que me lleva al proceso cognitivo. El sentimiento de dificultad, cómo yo estoy creyendo que siento esta tarea, fácil o difícil. ¿Ok? Entonces, entre las experiencias metacognitivas que pueden dar lugar eh, el estudio, este artículo específicamente sí hace un énfasis muy particular en el sentimiento de dificultad. ¿Ya? El sentimiento de dificultad es emoción. Yo he investigado la teoría de la carga cognitiva desde hace muchos años, desde que inicié mi doctorado, 2012, 13, por ahí, 14. La percepción de dificultad de la tarea es cognitivo. ¿Ya? La evaluamos con escalas de esfuerzo mental. Pero cuando hablamos de sentimiento de dificultad, estamos hablando como una señal muy frecuente en los estudiantes, pero que se ha estudiado muy poco. El sentimiento de dificultad aparece cuando yo estoy procesando la información de la tarea y siento que no puedo. No puedo, no entiendo la tarea. A ver, me está diciendo que esto es así. Está difícil esto. Siento que está difícil. Y el estudiante avanza lentamente. O sea, no le fluye su mente. ¿Ya? El estudiante avanza lentamente, repite pensamientos, repite procesos, repite pasos sin resolver el problema, se frustra y siente que requiere más esfuerzo. Esto puede verse, por ejemplo, cuando se frunce el ceño. ¿Vale? Las personas que tenemos este problema de que algo, cuando estamos leyendo con mucha dificultad, sentimos que aquí, yo tengo incluso esta partida, esta parte de acá, cuando yo comencé a estudiar en la universidad y tenía que leer 4, 5, 6 libros en un mes, ah, avanzar tan rápido con entendimiento, uno comienza a sentir que eh, para para de mover los ojos, frunce el ceño, cambio de postura y dejo de leer y de pronto siento que no avanzo y tengo que pararme para tomar un descanso. Ok, sentimiento de dificultad. Esa es una señal muy importante, según los autores, para poder entender la dificultad de aprendizaje. Lo más importante es que la dificultad no tiene un significado único. Esto, el significado depende a qué le atribuye el estudiante. Seguimos una vez más con esta interacción persona y tarea. En este caso, eh, el estudiante puede persistir en la tarea, puede buscar ayuda
puede buscar una estrategia diferente de estudiar el material o abandonar la tarea. Si el estudiante piensa que la dificultad se debe a la complejidad de la tarea, o sea, la tarea está difícil, sí, probablemente si él entiende que la dificultad de procesamiento o la dificultad, el sentimiento de dificultad es porque la tarea es compleja, o sea, la atribución está en la complejidad de la tarea, es mucha cosa, es probable que persista en su estudio, es probable. Pero si el estudiante cree que no sirve para eso, que no se le da para eso, que no se le da para ciencias, lectura, matemática, lo que sea, puede reducir su motivación y podría abandonar la tarea. Porque en el primer caso, cuando el estudiante atribuye el sentimiento de dificultad a la tarea, es posible que diga, ok, la tarea está difícil, pero yo puedo, porque tengo un autoconcepto o una autoeficacia alta, porque le atribuye a la tarea. Y la tarea se tiene que aprender y yo puedo esforzar. Pero si la atribución es sobre el yo, o sea, yo es el que no, yo soy el que no puedo, ahí se va a desmotivar. Chus, esto de aquí no es para mí. Entonces, esto depende a qué la atribución, ¿no? Si la atribución también es controlable. Aquí tenemos las creencias de control. O sea, si le atribuyo al yo, a mi persona, y yo soy el que creo que no puedo, y me creo esa idea, entonces es muy probable que la tarea la esté abandonando, la esté dejando para último lugar, la aplazo, no la haga. Entonces, usualmente pasa eso, pero cuando la atribución es sobre la complejidad de la tarea y yo puedo controlarme, yo creo que puedo controlarme para hacer la tarea, entonces es probable que el estudiante persista. Ahora, ¿cómo estamos con el tiempo? Ok, vamos a ver un poquito acerca de autoconcepto, autoeficacia y motivación. Vamos a ver este triángulo que está acá. Tenemos otros conceptos que no sé si los voy a alcanzar, que ustedes deben trabajar, ¿no? El top-down es regulation y el bottom-up regulation. Voy a pasarlo rápidamente para que ustedes lo puedan tener desde mi explicación. Bien, autoconcepto, autoeficacia y motivación. Bien, este modelo explica que las experiencias metacognitivas influyen en el autoconcepto y la autoeficacia. Influyen. Es decir, cuando yo estoy estudiando algo y si tengo una experiencia de dificultad, eso puede influir en mí, en lo que yo creo sobre mí mismo y sobre si soy capaz o no. El autoconcepto, queridos estudiantes, es la percepción que uno tiene. El autoconcepto es la percepción que el estudiante tiene de sí mismo como estudiante. ¿Qué es lo que el estudiante cree de sí mismo como estudiante? ¿Es un estudiante que aprende rápido? ¿Un estudiante que aprende lento? ¿Cómo se cree a sí mismo? La autoeficacia es la creencia de si puede o no lograr un resultado concreto. No es lo mismo, no es lo mismo. La autoeficacia funciona como expectativa de éxito. Es decir, antes de hacer la tarea, yo activo mi creencia y me pregunto, ¿qué tan capaz estoy de hacer eso? Soy de hacer eso. Autoeficacia, ¿qué tan efectivo voy a ser en hacer la tarea? O sea, es previo. La autoeficacia es una expectativa de logro, es una creencia de logro. ¿Ok? Entonces es diferente a la confianza, por ejemplo. Mi confianza es una señal de monitoreo sobre una respuesta que aparece en ese momento. Cuando yo estoy estudiando un trabajo, cuando antes, o sea, cuando
La autoeficacia ocurre antes de la tarea, porque es una expectativa de éxito o fracaso. En esos dos extremos hay un nivel de autoeficacia, pero antes de la tarea. Pero la confianza, ¿ya? Ocurre durante, porque eso tiene que ver con el proceso metacognitivo, durante el proceso de monitoreo y control. Entonces el estudiante, el artículo muestra que estas variables, autoconcepto, motivación y autoeficacia, se relacionan entre ellas. Hay una relación mutua entre ellas, ¿no? La una afecta a la otra y se producen diferentes reacciones en la persona, diferentes afrontamientos a la tarea. Esto tiene consecuencias para la enseñanza y para el aprendizaje. Si un estudiante, escuchen bien, si un estudiante experimenta el éxito repetidamente, puede desarrollar un concepto positivo, ¿ya? O sea, si el estudiante tiene experiencia positiva con la tarea, va a creer que es bueno para esa tarea. ¿Por qué? Porque ha tenido una experiencia positiva con las tareas que ha trabajado. Pero también ocurre lo contrario, ¿no? Si el estudiante ha tenido necesidad de apoyo, ha tenido dificultades de hacer la tarea, su autoconcepto sobre esa tarea va a ser, o sea, va a creer que no es un buen estudiante para ese tipo de tareas. Por eso es importante, y aquí yo entro con mi tema de investigación de muchos años atrás, la carga cognitiva. Porque cuando el estudiante experimenta esfuerzo y abrumación de la tarea, puede confundir la complejidad de la tarea con su autoconcepto. Puede creer que el estudiante no es bueno para esa tarea y lo que realmente está experimentando es carga cognitiva. Y esa carga cognitiva le puede estar engañando a la persona diciendo tú no eres bueno para esta tarea. O sea, el autoconcepto se ve literalmente reducido para ese tipo de tareas como estudiante. Entonces es importante que ustedes puedan dar retroalimentación a los estudiantes, que le puedan corregir las respuestas, que le puedan ayudar a que tenga una experiencia positiva con la tarea. Porque eso le genera una percepción positiva de sí mismo o de sí misma, una perspectiva más realista de la tarea. Y eso le va a ayudar a tener un buen concepto de estudiante. Él es un estudiante que tiene un concepto muy alto de sí mismo porque cree que lo puede hacer. Es porque ha tenido experiencias positivas gracias al apoyo de los profesores. Brevemente, vamos a ver la regulación top-down y bottom-up. En este artículo se hace se hace una revisión ah, de la regulación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Por aquí hace una figura. Aquí lo que le decía, ¿no? Hay una relación. Esta es la interacción en el aprendizaje autorregulado, ¿no? Bueno, vamos a revisar brevemente el bottom-up y el top-down. Entonces, estos autores distinguen que en la regulación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La regulación de arriba hacia abajo ocurre cuando el estudiante plantea metas, plantea planes, tiene creencias previas que le ayudan a organizar su tarea. O sea, el estudiante decide, por ejemplo, trabajar 2 horas en la materia de metacognición del profesor Jimmy Sample. 2 horas al día. Va a repasar el tema antes del examen de la siguiente semana y va a utilizar una estrategia específica de lectura y apuntes. Y hay lectura, mapa concepto. Okay. 2 horas, prepararse para el examen y utilizar toma apuntes para recordar la información. Ese es el top-down regulation, cuando el estudiante se regula de arriba hacia abajo. También ocurre la regulación de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Esto ocurre cuando
la regulación depende de lo que estoy experimentando en la tarea. Tengan presente que el top-down, de arriba hacia abajo, puede ocurrir antes. O sea, la regulación es antes de hacer la tarea. Pero durante la tarea, yo puedo cambiar esa regulación. O sea, yo, de acuerdo a cómo voy experimentando la tarea, voy corrigiendo el rumbo de mis metas. Entonces, yo pensaba que iba a leer 2 horas el día de hoy el material del profesor Zambrano, pero chuta, ya tengo más de 2 horas y no paso a la tercera página. Entonces, no, no voy a tomar notas, voy a leerlo rápido. Ok, cambió la estrategia, aumentó un poco el tiempo, porque se reguló diferente a lo que pensaba previamente. Entonces ahí tenemos la regulación de abajo hacia arriba, es decir, se regula desde la tarea o se regula desde las metas. Top down, bottom up. El artículo de estos autores indica que el modelo, el Marshall, no considera que una forma de bottom up o top down sea mejor que la otra. Es más, los autores dicen que ambas son necesarias para el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el top down, la regulación de arriba hacia abajo, le da al estudiante una dirección de meta, porque le da las metas, le da la dirección, le da el camino, le da la forma de trabajar. Mientras que el bottom-up le da al estudiante flexibilidad. O sea, le va ayudando a ajustar esas metas de acuerdo a lo que va logrando. Entonces, un estudiante que se regula de ambas maneras podría iniciar con una meta. Voy a trabajar 2 horas diarias en los artículos del profesor Zambrano con la estrategia X, Y, Z, etcétera. Pero también puede ir modificando de acuerdo a la complejidad del artículo o la cantidad de páginas tiene que leer. Entonces, la regulación es, digamos, como que un proceso dinámico, adaptable. No es una situación muy lineal. Entonces, esto ocurre cuando el estudiante se confronta con la tarea. Esto hace que el estudiante esté en constante regulación del proceso de aprendizaje. Entonces, lo que podemos rescatar de este artículo, que ustedes tienen que aprenderlo, es su obligación como profesor, es que hay elementos afectivos y motivacionales en el aprendizaje. O sea, la metacognición, los procesos de control y monitoreo también incluyen los afectos, pueden ser positivos o negativos, o también las emociones epistémicas. También esas emociones, esas experiencias subjetivas con la tarea pueden ser diferentes de acuerdo a la persona, de acuerdo a sus habilidades previas, a sus creencias, a su autoconcepto. Y eso crea unos diferenciados controles y monitoreos durante la tarea, antes o después. Otro elemento más que plantea este modelo es que la autorregulación es un concepto más amplio que la metacognición. Todos quisiéramos que nuestros estudiantes, y espero que también ustedes sean así, todos queremos que nuestros estudiantes estén ahí pendientes de todo lo que el profesor está diciendo, está tomando notas. Ah, qué chévere. Eso está así, bien interesante. Acá me va a ayudar todo esto, chévere. Pero los estudiantes no son siempre así. Hay estudiantes que no les interesa el tema. Hay estudiantes que sienten interés. Hay estudiantes que se sienten desafiados. Hay estudiantes que dicen, esto está muy complejo. O sea, este modelo de autorregulación nos da más pistas de cómo entender a los estudiantes y cómo ayudarles mejor en su aprendizaje, dados estos elementos, estos niveles de tarea,
tarea persona, la emoción, el afecto, la motivación, que también es objeto de metacognición. Y la autorregulación se refiere a ponerse las metas, los planes, hacerle seguimiento a a esos logros. Entonces, la regulación es un concepto mayor, más complejo, que incluye metacognición, ya sea con tres o dos niveles, de acuerdo al modelo que usted quiera usar para ese momento. Bien, queridos estudiantes, preguntas sobre este tema. Preguntas, comentarios sobre este modelo. Lucía. Profe, una consulta nada más. En todo lo que nos acaba de explicar acerca de la última parte, ¿el ambiente también influye Sí, en esta? Sí. sí, claro que sí. De hecho, como parte de la regulación de la estudiante autorregulado, está el control y monitoreo del ambiente. O sea, el estudiante, por ejemplo, si está escuchando música que le llama la atención y o está pasando fútbol el Ecuador con Alemania el día, no sé, el día jueves. Entonces, y tiene que hacer un examen para mañana. Chus. Entonces, si el estudiante tiene éxito, es probable que diga, no, o sea, me cambio de habitación. Entonces, es una habitación más tranquila, con menos cosas. O el teléfono, que es parte del ambiente también. Pues, si hay muchos mensajes que llegan, muchas notificaciones, apago las notificaciones, lo pongo boca abajo y lo dejo a 1 metro, que no lo pueda ni siquiera ver la luz de la notificación del teléfono, porque eso me genera un switch, un cambio de atención. Me hace perder la idea, me genera interés por el teléfono, que es algo más placentero que estudiar metacognición. Entonces, sí, el ambiente juega un rol importante en el aprendizaje y tiene que controlarlo alguien, ya sea el profesor cuando los estudiantes son más pequeños o el mismo estudiante cuando ya puede controlar su ambiente. ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. ¿Sí? Esa era mi pregunta. A veces el ambiente es muy placentero. Por ejemplo, a veces se cree que los estudiantes pequeños que tienen muchos estímulos en el salón de clases, así, le vamos cambiando el salón de clase para que se sienta más, qué chévere el salón de clases. Falso. Porque eso le está generando un ambiente con muchos estímulos, eso se llama, el nombre técnico, Estímulos visuales. sí, son estímulos visuales que generan emociones placenteras por el salón, por el momento de la clase, pero no por el contenido. ¿Ya? Interés situacional. Esa es la palabra correcta. El interés situacional es que el estudiante se interesa por el ambiente de aprendizaje, por cómo se presenta la información en el ambiente o en el medio. Pero otra cosa es el interés personal. El interés personal es cuando el estudiante se interesa por el contenido y no por la forma donde aparece el contenido. Entonces, a veces, el ambiente del salón de clases es muy llamativo. Cambiamos el salón de clases para que el estudiante se sienta como que está, oh, qué chévere, pero estamos generando estímulos ajenos a la tarea que pueden más bien distraer. Entonces eso lo debe controlar el profesor. Y eso pasa mucho con los estudiantes de primaria, por ejemplo. Vamos a hacer chévere, lo más chévere. El estudiante pronto cae en lo que se llama habituación. Se habitúa al ambiente y lo que le parecía novedoso hace 2 semanas ya le parece como que no existe. Y eso está bien, porque ahora se puede enfocar en la tarea. Pero si movemos y ponemos un estímulo llamativo, generamos un ambiente de desconcentración en los estudiantes. ¿Eh? Porque el estudiante no se puede regular todavía. No puede evitar el aula, no puede dejar de ver el estímulo que le afecta. Por eso esas aulas de clases que están al aire libre y esas cosas románticas a veces no funcionan, porque hay muchos estímulos que los estudiantes no pueden controlar, ni el profesor.
¿Tiene sentido, Lucía? ¿Es Sí, lo que profe. tú querías Mucho, preguntar sí. o tienes en mente Sí, otra cosa sí, más sí, no. específica? Eso era justo lo que quería consultar. Justo eso. Ya me Chévere. quedo muy bien. Excelente. Bien, vamos a tomar lista y cerramos la clase. A ver, perdón, Castro Valverde, Linda Daniela. ¿Qué pasó con Linda? No la he visto hoy día. ¿Alguien sabe algo de Linda? Profe, sí, a mí me dijo que por favor le justifique hoy que ya le iba a mandar a su correo la Ah, justificación porque hoy no pudo conectarse. ya. Chiscuet, Carolina, si la vi. Presente. Criollo, Naomi. Por aquí la vi, ¿no? Sí, y Naomi, Presente, ¿dónde dice está presente. Naomi? Desapareció, ya está. Aquí, aquí. Ahí está, ya la vi. Criollo, Naomi, con Vicu, si la vi, que entraba y salía. Y presente, González, Luisa. sí, Presente. ya le vi. Muy bien, González Evelyn, ok. Jolibet, creo que también enferma. Paredes Fernanda Suárez, aquí está. Presente, profe. Parra, sí. Comisacho, sí. Y Araceli Elizabeth. Bien, queridos estudiantes, no olviden que tienen que hacer una evaluación de la clase y todo lo de la parte de evaluación y avanzar con las tareas. Nos vemos el día jueves. Pasen bien, buenas noches. Profe, ¿puedo hablar un ratito con usted? ¿Quién habló? Yo, Ah, Elizabeth. Yolis. Ok, cuénteme. Pero, o sea, es un favor que necesito. Ah, ok, tengo que cerrar la grabación ya. Me imagino que es algo, o sí, o tiene que ver con la tarea, con la No, clase. no, es personal. Ah, ok.